Bienvenidos al canal del Ministerio Amor y Vida Guatemala, un lugar para adorar y exaltar a Dios. Te dejamos con el siguiente video, esperando que sea de mucha bendición para su vida. Dios le bendiga. Señor, unos minutos, porque el tiempo nos ha apremiado, pero a Dios sea la gloria, ¿verdad? Esta mañana es diferente porque el Señor está con nosotros. Entonces, estamos hablando, la semana pasada empecé a hablarles acerca de felices, los dichosos. Y estamos basándonos en San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, donde encontramos la enseñanza de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas dadas por el Señor Jesucristo a todos nosotros, ¿verdad? Allá en el monte de las bienaventuranzas. Dice la Biblia que ahí el Señor dio las leyes. Cuando uno estudia los evangelios sinópticos, uno descubre que en ese monte el Señor dio las leyes de su reino y se comportó como tal, como un rey, dando las instrucciones de cómo deben de vivir sus súbditos. Y los súbditos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, felices los dichosos. ¿Todos los dichosos son felices? No. ¿Verdad? Dichoso el que tiene plata, pero puede ser que sea infeliz. ¿Verdad? Dichoso el que, la Biblia dice, el que haya esposa haya bien. Dichoso el que tenga esposa o esposo, pero puede ser que sea infeliz. Entonces, no todos los dichosos son felices, pero cuando juntamos las dos cosas, somos felices y dichosos, podríamos decir, doblemente bendecidos. Amén. Porque la iglesia es una iglesia bendecida. Ser hijo de Dios es una dicha maravillosa. Ya explicamos lo que significa la palabra bienaventuranza, ¿verdad? Es una traducción que uno la lea, hay unas versiones que de una vez dicen dichosos. Pero llegamos a la conclusión que una persona bienaventurada se le puede llamar bienaventurado, dichoso o privilegiado. Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros? Triplemente bendecidos, bienaventurados, dichosos y privilegiados. Porque ser hijo de Dios es no un privilegio, no, un privilegio. Ser hijo de Dios es un privilegio maravilloso. Estábamos hablando de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que el reino, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y hablábamos de que es aquella persona que reconoce a Jesús como su Salvador y se humilla de todo corazón, y entonces ahí se vuelve una persona pobre en espíritu. Yo siempre he usado una palabra, y yo siempre digo, nosotros somos menesterosos. Es decir, somos personas que diariamente tenemos que estarnos humillando, pidiendo misericordia del Señor para nuestra vida. Ya nosotros recibimos a Jesús. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús? Entonces ahora, como cristianos, necesitamos reflejar el carácter de Jesús y que nuestra vida, Jesús sea glorificado en ella. Tenemos que vivir con humildad, sometiéndonos al señorío de Cristo. Vemos que su recompensa para los que se humillan es el reino de los cielos, y el reino de los cielos les pertenece ya. Ahora, ya que vivimos bajo el señorío de Cristo, nosotros necesitamos demostrar algunas cosas. Primero, reconocer y confesar a Cristo como Señor. Ya lo confesamos, ya lo reconocimos, ahora debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Estar dispuestos a abandonar nuestros propios deseos y planes para seguir los propósitos de Dios. También hablábamos de que hay que morir al yo, ¿verdad? Hay que morir al yo. Es complicado. Ahí creo que me quedé, morir al yo. Necesitamos morir al yo. Amén. Y eso, hermanos amados, no es fácil. Tampoco imposible, pero no es fácil. ¿Cómo va a demostrar usted que Cristo es su Señor? Cuando morimos al yo. Y la Biblia dice en Lucas, vamos a ir a Lucas, por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas.
Ahí está la cita, capítulo 9. Versículos 23 y 24. Aquí habla el Señor Jesucristo y dice: si alguno, como dice, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, mis amados hermanos, nosotros necesitamos renunciar a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos egoístas, para vivir para Cristo. Amén. Necesitamos vivir para Cristo, porque es importante morir al yo. Es importante renunciar a nuestras propias leyes. Alguien me dijo una vez: pero yo en mi vida siempre he hecho lo que yo quiero. Y yo creo que todos hemos hecho en nuestra vida lo que nos da la gana. Y eso se ve desde chiquitos, ¿verdad? Porque a veces los papás dicen no, ¿y qué dice el hijo? ¿Qué me importa? Dice, y hace lo que él quiere. Obviamente se gana su corrección. Entonces nosotros, mis amados hermanos, nosotros necesitamos morir a nosotros mismos. Y dice aquí la palabra bien clarita. El Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, necesita negarse a sí mismo. No solo negarse a sí mismo, sino que dice: y todos los días debe tomar su cruz y seguirme. La pregunta aquí: ¿cuál es su cruz? ¿Cuál es su cruz? ¿Cuántos batallan con el ego? ¿Cuántos batallan con la soberbia? ¿Cuántos batallan con el orgullo? ¿Cuántos batallan con esos arrebatos que a veces tienen? Y por más que escucha palabra, por más que escucha consejo, entra aquí y sale aquí. La palabra práctica aquí sería: no estamos muriendo a nosotros mismos. O sea, no importa lo que el Señor diga, importa más lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo debo de hacer. El Señor fue bien claro: si alguno de ustedes de verdad quiere venir atrás de mí, necesita negarse a sí mismo. Amén. Ahora, eso es difícil. Sin Cristo, imposible. Pero el apóstol Pablo dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y el mismo apóstol Pablo escribió: lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Qué nos enseña él ahí? Que dentro de nosotros hay una batalla diaria, una batalla continua por querer dominar. Por eso yo hace 8 días les hablaba de la bestia que hay en uno. Una batalla complicada, pero en Cristo todo es posible, mis amados hermanos. Usted necesita, si usted está siendo soberbio, necesita dejar de ser soberbio. Si usted está siendo orgulloso, necesita bajarle al orgullo. Porque yo lo puedo agarrar con Biblia y decirle todo lo que la Biblia dice para los orgullosos: que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que Dios al altivo lo mira ¿de dónde? De lejos. A mí nadie me manda. A mí nadie me va a decir las cosas.
Necesitamos morir al yo para poder ser bienaventurados y entrar en la promesa de que el reino de los cielos es nuestro y de demostrar que somos pobres en espíritu. Necesitamos morir al yo, siguiendo las pisadas del Maestro. Tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La salvará. Entonces, una vez me dijo alguien, hermano, ¿y usted por qué no se defiende? ¿Usted por qué no se pone ahí a defenderse, a decirle las cosas a la gente? Porque yo he aprendido de que yo dependo de Dios. Y el que pelea por mí se llama Dios. Porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fulanito está diciendo cosas suyas. ¿Cuándo? Ay, que lo mire, va a ver. No, eso no es una actitud de un cristiano. Eso se llama conflicto, tener el ego. ¿Cómo me van a hablar de mal de mí? Como dijo aquel, estás hablando mal de mi espalda, dijo aquel. Hermanos, no importa que hablen mal. Si yo siempre he dicho, si lo que están diciendo son cuentos, ¿para qué se preocupan? ¿Por qué voy a tener miedo a las mentiras? Si lo que están diciendo es verdad, que me dé vergüenza, ¿verdad? Pero si lo que están diciendo no es cierto, ¿por qué voy a venir yo a hacer video? Y mire, yo quiero hablar con usted face to face, porque hasta así hacen los peleoneros, amigo. Face to face. ¿Qué dijo de mí? Cuidado, hay que morir a uno. ¿Sabe quién nos enseñó eso bien bonito? Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en lo mejor de su ministerio. Colas de gente queriéndose bautizar. Colas. Predicando. Era el profeta que todos miraban como, wow, el predicador del momento, Juan el Bautista. Pero nunca se le olvidó cuál era su misión. Siempre su sermón decía, tras de mí viene otro. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene tras de mí os bautizará con fuego y Espíritu Santo. ¿De quién hablaba? Y cuando vio que de repente él en su sermón hablando en el río, cuando entró aquel hombre humilde, cuando lo vio venir de lejos, ¿qué dijo? Ahí viene mi competencia. Así dijo, ¿no? Ahí viene el que me va a quitar el chance ahorita. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús llegó y le dijo, aquí ya vine Juanito, ¿qué le dijo Juan? Agáchese ahí, lo voy a bautizar. Así le dijo, Señor, yo no soy digno ni de desatarte las sandalias. Y el Señor humildemente le dice, pero hay que hacerlo para que se cumpla la profecía. Y lo bautizó. Y después de que lo bautizó y vio descender el Espíritu Santo, el mismo Juan dijo estas palabras, ahora es necesario que yo me haga chiquito, que yo mengüe, para que Él sea grande. Y desapareció de la escena pública. Y el Señor se fue al desierto a ser tentado y probado. A veces sentimos el ego tan alto que cuando alguien está surgiendo nuevo, ¿cómo va a ser eso? Si yo tengo trayectoria, si yo tengo esto, si yo tengo el otro. Hermano, no. Es necesario que nos hagamos chiquitos siempre. Porque cuando yo me hago chiquito, el que se exalta es el único que merece gloria, que se llama Jesucristo. El único grande entre nosotros no es el pastor, no son los diáconos, no son los líderes, nada. El único grande entre nosotros se llama Jesús de Nazaret. El único digno de gloria es ese Jesús que murió, resucitó
y se fue al cielo. Y ahí está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. En el ambiente pastoral se daba mucho eso. Y cuando llegaba un pastor nuevo a una sección de pastores, era como que el menospreciado, ese no sabe, ese todavía no puede, y lo tenían a uno así. Un día me dijo uno de los pastores de muchos años, ya murió, hermano. Él tenía, cuando yo empecé a pastorar, tenía como 30 años de ser pastor. Más, digo yo. Y me dijo, hermano, ¿usted está seguro que Dios lo llamó? Amén, hermano. ¿Y qué tal predica? Eso no sé. Usted tendría que escucharme. Pues quiero escucharle. Llegues este día y me dio una fecha. Llegue a la iglesia a predicar y quiero oír. ¿Cómo creen que me puse yo? Nervioso. Llegué a una iglesiota ahí en el Mezquital, la más grande. Solo para decirle, para que se dé una idea, era una iglesia que usted salía, el templón grandísimo, y usted salía al patio, 3 niveles, un gran patio como tal vez unas 4 casas de estas, el patio, y a todo alrededor 3 niveles, con aulas para los niños. Una iglesiona hermosa. Cuando yo llegué, me dice, se me había olvidado que lo había invitado. Bueno, me dijo, predique. Y el hombre se sentó, cruzó la pierna, puso su mano en su pierna, así como estoy ahorita, y empezó a verme. Era un manojo de nervios ahí enfrente. Era un hombre que tenía mucho poder en la sección. Y yo le dije, Señor, cuando yo me estaba en el altar, dije, Señor, habla tú. Lo que me diste, ayúdame a transmitirlo. Para gloria de Dios. El hermano me agarró mucho amor y me dijo, hermano, definitivamente usted es llamado de Dios. Una bendición con la iglesia, nos gozamos ahí predicando. Y se volvió muy frecuente y cada poco me invitaba. Me dijo, porque un montón han venido de nuevos, me dijo, y los traigo a predicar y puras tonteras hablan. Pero yo me puse a pensar que lo que él hacía parecía bueno, pero no era bueno. Porque ¿quiénes somos nosotros para dar el ok de quién sí y quién no? Si Dios llamó a alguien, lo va a demostrar con las acciones que le permita hacer. El hermano tenía un concepto que nadie le podía decir algo en la sección porque él rápido contestaba. Y como era uno de los que aportaba a la sección, entonces casi siempre le daban la razón. En la sección se hacían viajes. Cuando la sociedad de jóvenes la dirigían otros, al llegar yo, pues me la dieron a mí por ser el joven, ¿va? Dijeron, usted va a dirigir a los jóvenes de sección. Se hacían viajes y lo más que llevaban era un bus. Y yo empecé a trabajar con la sección de jóvenes y hicimos un campamento allá buscando Pachalum. Llevamos 6 buses y fue los pastores, qué alegre, qué montón. Y fue el primero en pararse y decir, es que ustedes estaban de moda los encuentros. ¿Se acuerdan que le hacían muchos encuentros en las iglesias? Y ustedes encuentros fueron a hacer y yo no voy a dejar que mi gente vuelva a ir con usted. Y fue una mentira total, era pura calumnia, pero era por el ego de que nadie puede hacer más de lo que yo hago. Siempre tengamos nuestro ego bajito, hermanos. Que no vivamos nosotros, que Cristo viva en nosotros. Si usted se siente superior a su hermano, voltea a ver a su hermano que tiene a su lado. Si usted dice, este no me llega ni a los tobillos, cuidado. Tal vez de estatura algunos, ¿va? Pero no estamos hablando de estatura, estamos hablando de orgullo, de soberbia, de altivez. Pero aquí nadie es mayor que nadie.
Y yo siempre he predicado y creo esto con convicción, que el hombre entre más alto suba por sus propios méritos y por su esfuerzo y porque solo él y él, cuando Dios lo exhiba va a ser un platanazo que se va a dar de donde anda. Porque Dios juega con nosotros al barrilete. ¿Cuántos jugaron al barrilete? ¿Y qué hace usted cuando el barrilete ya se elevó? Dele carreta. Le va soltando el hilo. ¿Y qué hace el barrilete? Y entre más arriba, ¿cómo hace la cola? Así se hace arriba, ¿va? Déjenlo. Así hace Dios con nosotros. Que huele este barrilete. Y ahí está el barriletón de Zumpango de arriba. Se siente intocable en los aires. Pero cuando se revienta el hilo, ¿cómo cae? Hecho pedazos, ¿sí o no? Y por allá, nada que donde lo estaban volando, perdido. No sea altivo, porque quizá Dios solo le está dando hilo. Pero cuando el Señor juez y justo ajusta, ahí el Señor nos pone en nuestro lugar. No nos ensalcemos nosotros mismos. Es mejor que Dios nos exalte. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser exaltados por el Señor, mis hermanos? ¿Cuántos quieren ser exaltados por el Señor? Yo siempre le digo, Señor, que tu nombre sea exaltado a través de mi vida, Señor. Quiero ser un instrumento útil para gloria de tu nombre. Amén. Veamos este otro. Necesitamos seguir su ejemplo. Si decimos que somos hijos de Dios y vivimos en su reino y somos pobres en espíritu, necesitamos seguir su ejemplo, imitar las acciones y enseñanzas de Jesús en su vida diaria. Por eso, lo que leíamos hoy de la Santa Cena, primero a los Corintios 11:1, ¿verdad? Habla Pablo y dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué solvencia esa, ¿no? Jesús dijo: ejemplo os he dado. O sea, el ejemplo está dado. Nosotros necesitamos demostrar que estamos imitando el ejemplo. Nosotros, por ejemplo, nuestros hijos tienen rasgos físicos de nosotros, ¿verdad que sí? A mí todo el mundo me dice: ay Dios, usted sí que fotocopias hizo en lo físico. Pero yo no soy gritón así como aquel. ¿Verdad que nuestros hijos se parecen a usted, sus hijos? Que usted ve fotos suyas de joven y dice: ay, no. Yo acabo de encontrar una foto, mi mamá la tenía ahí entre sus cosas, como cuando yo tenía como la edad que tiene ahorita Caleb. Y es ver a Caleb. Sí. De verdad que solo un poquito de cachete me faltaba a mí. De ahí idénticos. Porque nuestros hijos se parecen a nosotros físicamente, pero ¿será que se parecen a nosotros en carácter? Yo no sé cómo son sus hijos. ¿Saben qué es lo triste? Que a veces los papás se enorgullecen. Esta salió brava y sentida igual a mí. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuántos ya son hijos de Dios? Amén. Ahora tenemos que imitar a papá. Y el único que se atrevió a escribir esto fue Pablo. Y dijo: yo ya lo imité, ahora ustedes si quieren imítenme a mí, porque yo me parezco a Jesús. No en lo físico, sino en la práctica, en la vida cristiana. Dijo: sed imitadores de Dios como yo imito a Cristo. Amén. Como yo de Cristo. Que nosotros seamos el ejemplo a seguir para nuestros hijos, especialmente para nuestros hijos pequeños. Que usted y yo como papá, como mamá, seamos inspiradores de nuestros hijos.
Que nuestros hijos digan, yo quiero ser un evangélico como lo es mi papá. Yo quiero ser una evangélica, que sus hijas digan, yo quiero ser una evangélica temerosa de Dios como lo es mi mamá. El ejemplo somos nosotros. Y no que digan como me dijo un joven en la iglesia, cuando yo aún no era pastor, era miembro, ya les he contado, llorando me dijo, mira, ahí está predicando hipócrita a su papá. Mi mamá no vino porque ayer le pegó. Un mal ejemplo. Que nuestros hijos vean buen ejemplo en nosotros. Que nos imiten. ¿A cuántos de ustedes sus hijos les han dicho, mami, sus hijas, sus hijos, yo quiero ser como usted? Papi, yo quiero ser como usted. Yo me sentí comprometido, tan comprometido con Dios un día que mi hijo más grande me dijo, yo tengo un papá exitoso. Mire, yo me sentí, mi corazón se hizo así. Cuando me dijo, yo tengo un papá exitoso, entonces yo me puse a pensar, ¿cómo me ve él a mí? Y eso cayó aquí. Que Dios me ayude a ser un ejemplo digno de imitar para mi hijo. Pero nosotros como hijos de Dios, si decimos que vivimos en su reino, necesitamos seguir su ejemplo. Si usted no sigue el ejemplo de su papá, que es el Señor, usted no está viviendo bajo el reino del Señor. Imitemos al Señor. ¿Y qué es nuestro Padre? ¿De qué está lleno? De amor, de bondad, de misericordia, de perdón, compasivo, dadivoso, respetuoso, porque Dios nos respeta a nosotros. Dios no nos forza a que recibamos algo de Él. Él nos respeta. Si queremos, nos lo da. Si no lo queremos, no nos lo da. Pues aprendamos a imitar a Cristo y tengamos amor en nuestro corazón. Tengamos respeto en nuestro corazón. Sintamos compasión por los demás en nuestro corazón. Tengamos, amados hermanos, en estima a muchos, porque el Señor nos tiene en estima a nosotros. Sigamos las pisadas de Cristo. Si es que decimos que vivimos bajo el reino del Señor. ¿Es el Señor su rey? Viva como su rey. ¿Es suyo el reino de los cielos? Sí, si usted ya es pobre en espíritu, el reino de los cielos es suyo. Pues viva según las leyes de los cielos. Amén. Y las leyes de los cielos ya vimos. La primera que dimos, para que no se nos olvide, fue que necesitamos reconocer y confesar a Cristo como Señor. Segunda ley, ¿cuál fue? Someter su voluntad a la suya. Tercera ley, morir al yo. Y cuarta ley, seguir su ejemplo. Hermanos amados, nosotros necesitamos también buscar la transformación, permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos ayude a crecer en santidad. Amén. Son otras partes del reino que voy a hablar de esto la otra semana por cuestión de que el tiempo nos ha apremiado. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Sé que la palabra nunca regresa vacía. Y es menester que nosotros nos humillemos todos los días. Yo sé que es difícil para muchos dominar ese carácter con el cual fueron formados. Ese temperamento es difícil de domar. Pero hay que tener el temperamento ambiverto. Que Cristo gobierne en nosotros. ¿Verdad? Porque muchos se amparan. Es que así es mi temperamento. Yo soy colérico. Y se escudan. ¿Qué puedo hacer si los psicólogos dicen que el temperamento no puede cambiar? No cambia, pero puede moldearse.
Amén. Es que así soy yo, flemático, resentido. ¿Cuáles son los otros? Así soy sangrón, dicen unos, no ni sanguíneo, dicen sangrón. Colérico, flemático, melancólico. Son los 4 temperamentos. O sea, todos esos 4 temperamentos, no importa cómo sea el suyo, agréguele el ambiverto. Y el ambiverto es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es que así es mi carácter, pastor, ¿qué quiere que haga? Sométase a Cristo. Y que ya no viva usted, sino que Cristo viva en usted. Amén. ¿A cuánto los ha cambiado el Señor, mis hermanos? ¿Cuántos despescuezaban a alguien fácilmente? ¿Ya que sí? ¿Qué hizo el Señor? Nos ha calmado. ¿Ya que sí? El Señor nos cambia. De verdad, yo puedo dar testimonio de algunos aquí que Dios los ha cambiado para la gloria de su nombre, ¿verdad? Pero es porque se han sometido a Cristo. Hay que someternos al Señor. Como decía la palabra que leímos, todos los días tome su cruz y siga al Señor. Todos los días. ¿Qué hay que hacer? Tomar la cruz. Ay, hermano, es que usted no vive con el hombre que yo vivo. Pues usted lo escogió, agárrelo y siga al Señor. Es que usted no vive con esa señora que yo agarré por esposa. Usted la escogió, agárrela y siga al Señor. Tome su cruz y siga al Señor. Usted sabe qué palo agarró. Yo también sé qué palo agarré, ¿verdad? Entonces, todos los días, que hay que hacer en lugar de renegar, tome su cruz y siga al Señor. Padre, bendigo a tu pueblo esta mañana. Esperamos que este video haya sido de bendición para su vida espiritual. Recuerde, Cristo le ama y quiere salvarle. Le esperamos en nuestras instalaciones, 39 calle B, 33-88, zona 7, Colonia Amparo 1. Será un gusto tenerle. Tenemos reuniones los días lunes, reunión de jóvenes; martes, culto general; miércoles, reunión de damas; jueves, culto de enseñanza; viernes, culto de oración e intercesión; y día domingo, escuela dominical. Nuestros horarios de lunes a viernes es a partir de las 6:30 de la tarde y el domingo a partir de las 9 de la mañana. Será un gusto tenerle con toda su familia y juntos alabemos al Creador.